Quisiera empezar con una brevísima referencia a la pandemia y los roles que está jugando. Creo que hay dos roles importantes. Por un lado, pone en evidencia las fragilidades, los aspectos que no hemos podido resolver en este sistema que creamos conjuntamente hace unos 150, 200 años. Y por el otro lado, toma y nos pone como un catalizador. Un catalizador es un acelerador de procesos de algunas cosas que están cambiando. Un buen ejemplo es el lema, el logo que utilizó el Foro Económico Mundial, que es el Gran Reseteo. El Gran Reseteo sería como que si apagáramos la computadora y la reiniciáramos, pero en vez de reiniciarla con el programa que tenía antes, decidiéramos iniciarla evaluando si el programa que tenía dentro es el correcto o si hay que cambiar el programa. Me gustaría argumentar que en el mundo de los negocios ya hay indicios de un reseteo. Quiero compartir 7 ejemplos. En el 2015 nace dentro del grupo de inversores convencionales un grupo que se llama Inversión de Impacto, que viene trabajando en distintos países y en distintos ámbitos del ecosistema emprendedor. Asimismo, en el 2018, Larry Flynt, el CEO de BlackRock, hace una invitación, y es muy interesante porque dice invito, pero dice invito a contabilizar, y subrayo contabilizar, no dice reportar, contabilizar el impacto social de las empresas. Caso contrario, entonces invita, pero de alguna forma dice caso contrario, ¿no? Caso contrario, van a desilusionar o decepcionar a la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo. Otro ejemplo, el año pasado, en septiembre 2019, el Financial Times, ícono de Wall Street, si los hay, dice el capitalismo, tiempo para un reseteo. Y menciona la importancia de pensar en el propósito, de salirnos de solamente los accionistas, de mirar también a los otros grupos de interés. En el mundo académico empiezan a hacerse estudios en donde se toma $1 invertido hace unos 15, 20 años en una empresa que tiene alto foco en la sustentabilidad y empresas que tienen bajo foco en la sustentabilidad. Y si miramos la trayectoria de ambos, vemos que los que tienen alto foco en la sustentabilidad tuvieron resultados financieros muy superiores. Consultoras globales como la Boston Consulting Group, empieza a decir, no podemos vivir cindidos, donde por un lado miramos los aspectos económicos vinculados al accionista y después tenemos una especie de responsabilidad social hacia el mercado. No, tenemos que tener todo integrado y en ese integrado hasta abandona la palabra responsabilidad social y habla de impacto social. También a nivel de las normativas aparece la ISO 20400 que permite que las empresas se certifiquen en temas vinculados a la sustentabilidad. Y guardo para el final de esta primer parte una frase de Manuel Faber, presidente de Danone, que me parece fuerte y contundente, en donde dice una empresa que solo mira al accionista es una herejía. ¡Wow! Importante frase, ¿no? Audaz. Entonces, pareciera que tenemos un futuro orientado hacia la sustentabilidad que es bastante claro. Pero ¿de qué están hablando cuando hablan de este futuro orientado a la sustentabilidad? A mí me gusta llamarlo los sospechosos de siempre. Es decir, los inversores van a estar buscando emprendedores sociales. También van a estar mirando que las empresas tengan una economía circular, que empiecen desde los recursos y manejen todos los residuos en modo circular y armónico. Los inversores van a buscar un equilibrio entre el retorno económico, el ambiental y el social. Las empresas tienen que incluir temas de diversidad y de inclusión. La innovación tiene que ser una innovación social y ambiental. En pocas palabras, estamos buscando entre todos que haya salud, vivienda, educación y trabajo para todos los ciudadanos. Entonces pareciera
que ya sabemos quién es el ganador. Pareciera que ya sabemos dónde está el norte. Pareciera que ya sabemos dónde está el futuro. Es esta sustentabilidad que ya tenemos un ecosistema que lo ha reconocido. Pareciera que lo único que hay que hacer es una serie de hackatones en los cuales hay que entender cómo hacemos la bajada, cómo se hacen las acciones concretas para cumplir con estos objetivos. Es más, pareciera que no necesitamos este evento, que esta mañana es redundante. Ya sabemos dónde vamos, ya sabemos cómo tenemos que hacerlo. Es cuestión de un llamado a la acción y manos a la obra. Sin embargo, yo diría que esta mañana es fundamental. Diría que en verdad no tenemos las cosas tan claras. Que la verdad que todo lo que vamos a escuchar hoy es muy importante. ¿Y por qué creo yo, y me gustaría compartir con ustedes, por qué creo que si bien parece que hay claridad, en el fondo no la tenemos? Creo que no la tenemos porque este reseteo en las empresas y en la sustentabilidad está inmerso en un reseteo mucho más amplio, un reseteo que se llama un cambio de era. Y en Occidente, desde los inicios de la prehistoria a hoy, hemos transitado 5 cambios de era. Es decir, que estamos hablando de un cambio de una magnitud con casi sin precedentes, definitivamente no en nuestra generación ni en la anterior. Son cambios que acontecen en distintos planos y son de modo radical e irreversible. Déjenme compartir algunos de estos cambios que van a afectar el reseteo de las empresas y de la sustentabilidad. Tomemos la geopolítica. Si tomamos la geopolítica, en el siglo pasado, en el siglo XX, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia era un conflicto ideológico. Casi vamos a la Tercera Guerra Mundial con todos los misiles nucleares por un conflicto en donde no había ningún cambio o intercambio económico. Estados Unidos y la Unión Soviética no intercambió un alfiler económicamente. Y el conflicto Estados Unidos-China es esencialmente sobre la economía económica. Tomemos las elecciones de Estados Unidos. Estamos todos ahí tratando de ver quién gana, cómo funciona, ¿sí? Pero por primera vez votó más cantidad de gente que nunca y Biden usa como lema de campaña la batalla por la nación, por el alma de la nación, en un país que es icónico por su democracia. Entonces, geopolíticamente hay cambios, pero a nivel de lo que se entiende por política, también hay cambios y la mirada en la política, en países emblemáticos y líderes. Pero como decía, son cambios que acontecen en muchísimos planos. Tomemos otro plano, independiente de la política, la tecnología. Drones, realidad virtual, 3D, inteligencia artificial, muchísimos ámbitos, la Internet de las cosas. En la tecnología está cambiando la forma de trabajo, la forma en que nos relacionamos las personas, la forma en que vamos a vivir la cotidianidad. Tomemos el tema otro plano más. Naciones, empresas. El siglo pasado fue el siglo de las naciones y de las PBI. Este siglo, ¿será el siglo de las empresas y sus facturados, de las empresas globalizadas? El siglo pasado, y totalmente aún en la actualidad, pero hay que preguntarse qué va a pasar para adelante, ¿sí? Los estados acuñaban las monedas, pero con las bitcoins, ¿serán las empresas, serán otros actores los que respaldan una moneda? ¿Qué nos está diciendo Libra como moneda virtual acuñada por un conjunto de empresas? No lo sabemos, pero seguramente es un cambio. Y decía que estos cambios acontecen en muchísimos planos, también en el plano filosófico. El siglo pasado era el siglo de las grandes verdades, muy vinculado a lo que decíamos hace un minuto del conflicto de las ideologías. Pero el siglo XXI es el siglo de la posmodernidad, de los relatos, de las verdades individuales. Agreguemos otro plano más a este cambio de era.
La legislación, Wikileaks. ¿Qué nos invita a pensar Wikileaks? ¿Estaba mal comunicar esa información o estaba mal que no tuviéramos acceso a la información y entonces estaba mal la legislación? ¿Tenemos que cambiar las legislaciones? ¿Este futuro nos invita a una legislación distinta? ¿Esta filosofía con esta tecnología nos pide otro tipo de legislación? Por último, no por último porque en verdad cada uno de estos temas da para una mañana y no es ni siquiera la lista completa de los verticales que están cambiando o reseteándose, pero me gusta cerrar con este ejemplo porque tiene que ver con la forma en que nos nutrimos, que nos alimentamos, que nos constituimos y con la forma en que nos relacionamos con la tierra. Está cambiando la forma en que comemos y en la forma en que nos vinculamos con la tierra y ahí volvemos, si queremos, a la sustentabilidad. Entonces, ¿hacia dónde va este reseteo de las empresas y de la sustentabilidad? ¿Y cómo dialoga con este cambio de era? Si queremos entender para dónde va, tenemos que entender 3 características que han tenido todos los cambios de era. La primera característica es mucho más claro entender lo que ya no es de lo que será. Déjenme darles un ejemplo. Hablábamos de la inclusión, la diversidad, el trabajo digno para todos. Pero no sabemos cómo va a ser el futuro del trabajo. El G20 el año pasado en Japón fue uno de los grandes temas. Entonces, si no sabemos cómo va a ser el futuro del trabajo, si no sabemos cómo se va a relacionar con la tecnología, ¿cómo podemos diseñar hoy políticas de inclusión y diversidad sobre un futuro laboral que desconocemos? Por el otro lado, el segundo elemento de todo cambio de era es que trabaja en distintos planos, además de distintos niveles. Nuevamente, déjenme darles un ejemplo de lo que acabamos de hablar de las distintas tendencias en sustentabilidad. Estamos hablando de que haya emprendedores sociales. ¿Y necesitamos una nueva legislación? ¿Tiene que pasar algo al nivel legislativo para que a nivel de emprendedores puedan cambiar? ¿Necesitamos la ley BIC? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No lo sabemos. Y el tercer elemento es que esto acontece en tiempos largos pero elípticos. No son tiempos lineales como históricamente pensábamos. Es decir, que un nuevo tema, como tiene que relacionarse con todos los anteriores y todo tiene que reacomodarse en este cambio de era, tienen que volver a recorrer el mismo punto, mirar la misma temática desde otra mirada superadora. Entonces veamos, por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito de la inversión de impacto. El programa, que fue el primer ejemplo que hicimos del grupo de inversión de impacto que empezó en el 2015, siguen en las reuniones o seguimos en las reuniones conversando casi siempre de los mismos temas. 5 años más tarde, reviéndolos, hasta que lentamente se acomodan. Es decir, un cambio de era requiere paciencia porque son tiempos largos, tiempos históricos, no son tiempos de WhatsApp. Requiere miradas holísticas, sistémicas y necesita no enamorarnos de falsas certezas. ¿Qué son falsas certezas? Falsas certezas es cuando encontramos una solución, que es la que hemos encontrado ahora, que nos parece que es la solución, pero como tiene que acomodarse con otras cosas, tenemos que saber que va a cambiar, que es una certeza transitoria, intermedia. Entonces me gustaría cerrar invitándolos a pensar este futuro no desde la lógica del modelo anterior, del formato anterior, en donde teníamos un futuro y lo único que había que hacer era una serie de acciones para llegar a él, sino pensar al futuro desde este reseteo aún en las formas de pensar. Es decir, entender que la empresa, la sustentabilidad, se resetea en paralelo con toda una serie de otras dimensiones y que lo que tenemos que estar abiertos es a los distintos futuros posibles. Muchísimas gracias.